Pues bien, ahora sí, chavos, estamos en la recta final de este tema y hablamos ahora del discurso argumentativo. Podría explicar o introducir el tema del discurso argumentativo afirmando que este discurso podría considerarse el gemelo malo de lo expositivo, porque de hecho son bastante parecidos. Y no me dejarán mentir, ustedes cuando se encuentran con un texto, casi siempre nos estamos debatiendo con lo expositivo y lo argumentativo. Si es un texto de carácter no literario, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué se parecen tanto? Porque como ya lo veremos más adelante en la exposición del argumentativo, mantienen la misma estructura, casi la misma estructura, pero los propósitos son diferentes. Si por una parte el propósito del expositivo es algo explicativo, es explicar o definir un tema, aquí en lo argumentativo, nuestro propósito principal es mostrar un punto de vista. Y en ciertos casos, en muchos de ellos, el texto argumentativo lo que intenta es tratar de convencerte. Como ya he dicho, los textos críticos que siempre van de la mano o casi siempre van de la mano con el discurso argumentativo, habíamos dicho es que hay niveles de crítico, es decir, uno que simplemente muestra mi punto de vista, bueno, estos son lo que yo creo, pero no intento convencerte de ello, pero hay textos críticos que además de que muestran el punto de vista, son agresivos y lo que intentan es insertarse dentro de la cabeza del lector para tratar de convencerlo, persuadirlo o disuadirlo de alguna idea en específico. Así que aquí en rojo simplemente señalamos esto. La discursividad argumentativa va acompañada casi siempre de lo crítico. Es decir, aquí sí tenemos preferencias. El texto literario tiene preferencias hacia lo narrativo. El texto no literario, sus derivaciones, lo histórico, lo científico y lo informativo, tienen sus tendencias hacia lo expositivo. En este caso, el texto no literario crítico tiene sus tendencias argumentativas. Esto no significa que existan o que no puedan existir excepciones a la regla, porque sí lo hay muchos, pero el punto es, hay tendencias, inclinaciones. Recuerden que lectura y redacción, al contrario de matemáticas, aquí no existen reglas o leyes absolutas. Aquí lo que existen son tendencias. Y la tendencia del argumentativo es que se acerca mucho al texto de carácter crítico. Bueno, algo muy curioso que me gustaría señalar es que muchos nos embotamos o nos acomplejamos demasiado con este tipo de discurso, cuando para mí, en lo concreto, sí me parece muy sencillo. Y no solamente por presumir, chavos. Es decir, ustedes no pueden hacerlo, pero yo que soy el profe sí lo puedo hacer. La verdad es que no. La verdad es que este es un discurso muy sencillo si sabemos dónde buscar y si sabemos qué buscar. ¿Y qué buscar en el discurso argumentativo? Información explícita, sobre todo verbos. ¿Qué tipo de verbos vamos a buscar? Por una parte, verbos en modo imperativo. Por otra parte, verbos que impliquen opinión. Vamos a estos primeros. ¿Qué significa imperativo? Imperativo indica orden. Indica que el verbo o la acción se va a imponer dentro de el texto, dentro del enunciado. Bien, ¿qué significa esto? ¿Con qué ejemplos lo podemos exponer? Por ejemplo, si hay un verbo que dice debemos, tenemos que, hay que, entre algunos otros que también pueden aparecer, pero quizás son los verbos más habituales. Debemos, tenemos, hay que. Lo que te indican es simplemente, en primer lugar, como lo ven, hablan en plural. Y lo que están haciendo es involucrarte. Y te involucran en algo que se debe de hacer. Esto es algo imperativo, algo que se debe, algo que se impone, se impera dentro del mismo texto. Y, por supuesto, verbos que indican opinión. No sé, aquí hay gran cantidad de ellos, pero los más habituales podrían ser no sé, considero, opino, creo, entre algunos otros que se me escapan ahora, pero quizás son estos los más habituales. ¿Por qué? Estos verbos son los que indican subjetividad, es decir, aquí está implicado un yo. Y recuerden que los textos de carácter, o los discursos, perdón, no textos, discursos de carácter argumentativo implican esta subjetividad, son bastante personales. Es por eso que este tipo de verbos que implican opinión
podrían aparecer mucho en los discursos argumentativos y, por supuesto, en los textos de carácter crítico. ¿Qué otras características podemos encontrar dentro de lo argumentativo? Como dijimos, lo argumentativo y lo expositivo se parecen demasiado. ¿Y en qué se parecen demasiado? En el que sí son como dos gotas de agua, pues en la estructura. Y la estructura dentro de lo argumentativo también lo encontramos en 3 pasos, como lo expositivo. Tenemos introducción, tenemos desarrollo y tenemos conclusión. Se preguntarán aquí dónde encontrar la idea principal del texto. La idea principal del texto dentro del discurso argumentativo es tendente, es decir, se inclina hacia quizá aparecer casi siempre al final. Pero aquí no les podría dar con certeza una afirmación porque de hecho la idea principal podría encontrarse tanto arriba del texto como en el desarrollo del mismo o quizá hasta abajo, en el final. Simplemente hay que señalar algo muy importante. No importa dónde se localice esta idea principal siempre va a estar representada en algo denominado tesis. La tesis es la afirmación fuerte, la afirmación medular dentro del texto, lo que yo realmente considero como una principal afirmación y de lo cual todos los argumentos o el discurso posterior se va a derivar de ello, porque todo se deriva y todo va hacia la tesis o la afirmación que yo quiero defender. Imaginemos y contrapongamos un poquito lo expositivo con lo argumentativo. Dentro de lo expositivo yo también puedo tener tesis, pero las tesis en realidad aquí no intento yo como autor convencerte. Yo te podría ofrecer la siguiente tesis o afirmación. Fumar puede causar cáncer. Bien, científicamente esto es algo cierto, de tal forma que es un hecho y por supuesto que aquí yo no trato de argumentar absolutamente nada, sino simplemente exponer, informarte sobre algo que es conocido por todos. Eso es expositivo, eso es una tesis expositiva. Pero ¿qué es lo que hace el argumentativo? Lo argumentativo lo que intenta es señalar una tesis o poner entredicho algo que es establecido. Yo podría tener una tesis argumentativa que afirme lo siguiente, pues es que en realidad no es cierto que fumar puede causar cáncer. Y lo va a sostener mediante opiniones, mediante ejemplos, mediante cifras, etcétera, etcétera, pero lo que intenta hacer es mantener esta afirmación mediante ¿qué? Mediante la polémica, porque los discursos argumentativos son muy polémicos. ¿Y qué significa polémico? Romper con lo establecido. Muy importante. ¿Cuáles son los temas fetiche dentro del examen que tienen inclinación hacia el argumentativo? Podemos hablar de temas de política, que sí son muy polémicos. Sociedad. Drogas. O medio ambiente. Este lo escribo más abajo, inclusive lo puedo señalar en un recuadro, porque este sí es bastante, pero muy importante. El examen tiene ciertos fetiches o ciertas tendencias hacia temáticas de medio ambiente. Y cuando tenemos este tipo de temáticas, de hecho, estos temas tratan, además de exponerte o de informarte sobre un problema, de hecho, este problema se expone, pero con el fin de ¿qué? De establecer polémica o de tratar de involucrar al lector hacia el punto de vista. Por ejemplo, si hablamos del calentamiento global, pues lo que trata el autor es informarte, pero su propósito principal es involucrarte para hacer algo con respecto al cambio climático. Así que temas del medio ambiente, chicos, insisto, no todos, pero mayor parte de ellos en los exámenes, o al menos en los últimos exámenes que ha aplicado UDG, pues de hecho tienen esa tendencia a hacer temas polémicos y sobre todo del medio ambiente. Por último, cabe señalar que también, al igual que en la estructura, el argumentativo se le parece al expositivo, en el que también utiliza recursos explicativos. Utiliza citas, utiliza bibliografía, utiliza gráficas, datos numéricos, hechos, ejemplos.
pero esto lo hace con el propósito fundamental de defender la tesis que se está presentando dentro del texto. Si yo te estoy afirmando que en realidad no es cierto que fumar causa cáncer, ¿cómo lo voy a argumentar? Mediante citas de algunos médicos, mediante gráficas o estadísticas que te indican todo lo contrario a lo que se establece. Sí, se utilizan estos recursos, pero con la finalidad simplemente de argumentar. ¿Y qué significa argumentar? Pues simplemente querer convencer. Nuevamente, chavos, en este primer bloque, en esta primera semana, somos bastante afortunados de que de hecho tratamos los temas más generales del texto, pero también los temas más sencillos. Quizá en las próximas semanas, cuando trabajemos con inferencias, trabajemos con figuras retóricas, trabajemos con temas de redacción, serán un poquito temas más densos, insisto, tampoco imposibles, pero un poquito más densos. Y espero que ya en ese momento rompamos con esta contingencia que nos mantiene encerrados en nuestras casitas. Y espero, la verdad, que ya podemos iniciar con sesiones presenciales. Si no es así, pues podemos continuar con ello. Yo espero sus sugerencias con respecto a esto. La idea es mejorar. Nuevamente, insisto, yo soy muy nuevo en este tipo de sesiones virtuales, así que todas sugerencias son aceptadas, chavos, con toda confianza. Pero somos afortunados de que al menos estas sesiones virtuales tomen temas que son en realidad bastante intuitivos, bastante cercanos a nosotros. Tipo de texto, tipo de discurso, pues en realidad, pues no tiene mucha ciencia. Bien, para finalizar con esto, les voy a enviar un archivo mediante Facebook. Vamos a trabajar con ello. Y pues ya cuando levante este video a la sesión de Facebook, ya les explicaré cuál va a ser el método para trabajar con estos ejercicios. Por mi parte, chavos, sería todo y pues que descansen.